Recordemos que el virus de la inmunodeficiencia humana pues nos va a producir esta enfermedad, ¿no? Que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que pues obviamente tiene un gran impacto pues en la población y pues en las personas que lo padecen, ¿no? Pero bueno, en su momento ya en alguna clase aparte, pues hablaremos justamente de la patogénesis de la infección. Hoy toca más bien hablar cómo es que este virus, como lo hemos hecho para otros virus, cómo es que este virus se multiplica o produce diferentes copias dentro de una sola célula, que pues al final es el principio fundamental de cómo después nos va a causar una enfermedad, ¿no? Y pues bueno, ya hemos hablado de muchos ciclos de multiplicación y yo creo que este es el ciclo de multiplicación más interesante de todos, pero bueno, ya les tocará a ustedes juzgarlo por ustedes mismos, ¿no? Cuando vean al final de la clase si realmente sí les pareció interesante o no. Y pues entonces, para no variar, para no perder la costumbre, lo primero que vamos a hacer es hablar de la estructura del virus. Si nosotros nos fijamos aquí, tenemos dos estructuras diferentes, ¿no? Diferentes pero parecidas. ¿En qué se parecen? Bueno, pues las dos estructuras nos muestran aquí una partícula viral envuelta. En la envoltura prácticamente no vemos diferencia. Ahí vamos a tener que dentro de esta, o bueno, embebidas en esta membrana, vamos a tener algunas proteínas, estas amarillitas. Estas proteínas amarillas en realidad son dos proteínas que están juntas. La GP41, que es como la basecita de ese honguito o de ese arbolito, no sé de qué le vean ustedes forma, pero bueno, no es más que una proteína transmembranal que pues sí, tiene una cierta parte fuera de la membrana, pero pues no deja de ser transmembranal, mientras que la glicoproteína 120 es la parte que está acá arriba, esa como cabecita, ¿no? Que no es otra cosa más que pues simplemente una región glomerular de esta proteína, ¿no? Entonces estas proteínas están aquí asociadas en la membrana. Además de estas proteínas, que estas dos proteínas son virales, y vean que en realidad están en poquitas copias, no es como otros virus que están así como llenos de proteínas en toda su membrana, ¿no? Como vimos con herpes o con paperas o como ahora seguramente ustedes han visto un montón de fotos de los coronavirus que se ven así retacados, ¿no? Casi de esa proteína S, bueno, no tan retacados, pero pues con un montón de proteínas. Y este no, como que tiene una por acá, otra por allá. Incluso intercalados tienen algunas proteínas que no son virales, que son más bien del huésped, que son esta, ¿no? ICAM, ay, no veo el nombre. Que es esta ICAM 1. Entonces, pues podemos ver que también tiene estas proteínas. Vemos que tanto esta partícula como esta, pues realmente son iguales en la membrana. Donde empiezan a diferir son ya en el interior, ¿no? Vean que este virión o esta partícula viral que es inmadura va a tener aquí esta parte café o esta proteína café, que es la proteína de la matriz, está unida a esta proteína verde. Vean cómo cada una de las cafés está pegada, digamos, a esta verde. Esta verde es la proteína de la cápside y esa, a su vez, esa verde está unida o está pegada a esta proteína azul, que es la proteína de la nucleocápside. Esta proteína azul pues está aquí íntimamente interaccionando con el genoma del virus. Y vean que además el genoma está en dos copias. ¿Cuál es la diferencia de esta partícula inmadura con respecto a esta partícula madura? Vamos a ver que en la partícula madura, esta proteína de la matriz, que es esta café, ya está totalmente separada de esta verde, que era la nucleocápside. Y vean cómo la de la nucleocápside incluso adquiere otra conformación. Y ahora esa separación y esa conformación diferente de la proteína de la cápside, pues va a dar lugar a esta cápside. A esta cápside que ya habíamos mencionado, que ¿de qué simetría es? ¿De qué simetría ven que sea esa cápside? Helicoidal. Helicoidal. Yo estoy segura que algunos le ven incluso también como si fuera un poquito icosaédrica, especialmente como que en esta parte, ¿no? Que está más anchita.
Entonces, lo que se ha visto es que más o menos sí tiene una mezcla de ambas estructuras, como que en esta parte la organización de la cápside es más helicoidal, incluso como por este extremo, pero por este extremo la cápside tiende a tener una estructura más icosaédrica. Entonces, muchos dicen que es una cápside icosaédrica, algunos otros lo manejan como cápside compleja, porque pues realmente no es icosaédrica como tal, no es helicoidal. Lo que sí es helicoidal es justo esta nucleocápside, que sí ya está muy relacionada con el genoma y entonces se forma más como una hélice. Y pues bueno, aquí pues simplemente seguía pegada a todas estas proteínas. Y pues también vemos acá otras proteínas que también en la partícula inmadura van a estar pegadas una con otra, que es la integrasa, la retotranscriptasa y la proteasa. Todas estas están pegadas entre sí y asociadas tanto al genoma como a la proteína de la nucleocápside. Cuando ya el virión está maduro, pues vamos a tenerlas por separado. Acá la integrasa, acá la polimerasa y pues bueno, también la proteasa, ¿no? Ya repartida como en toda la partícula. También llevamos por ahí algunas moléculas de otras proteínas como BPR, por ejemplo. Otras proteínas virales. Entonces aquí, ¿por qué les pongo estas dos imágenes y por qué hablo de virus maduro y virus inmaduro? El virus maduro, perdón, es la partícula viral infectiva. Esta es la forma en la que el virus puede ingresar de la célula. Entonces, en realidad, pues esta partícula madura, pues sería la forma que nos interesa. Pero, ¿y entonces por qué le saco a flote esta, no? Que es la inmadura. Pues porque muchas veces el virus sale así de la célula, sale inmaduro. Y entonces cuando se hacen análisis por espectro, bueno, por microscopía, se pueden ver ambas estructuras. Entonces, por eso es importante también estudiar la estructura del virus inmaduro. Bueno, vamos a ver aquí, con respecto al genoma, yo les decía que tenemos dos copias del genoma. No es que tengamos un genoma segmentado, como en el caso de rotavirus, tampoco es que tengamos un genoma de doble cadena, no. Este genoma es de RNA de una sola cadena y de polaridad positiva. ¿Qué quiere decir eso de polaridad positiva? ¿Se acuerdan? ¿Que sirve como mensajero? Que sirve como mensajero, pero más que servir como mensajero, que sí es cierto, sí sirve como mensajero, de polaridad positiva quiere decir que tiene la misma secuencia del mensajero. Bueno, y entonces vamos a ver, esta es la organización de nuestro genoma. Este genoma, como buen mensajero, ya lleva su cap, vean, en el extremo 5', y lleva su colita de polías en el extremo 3'. Les decía yo que en realidad aquí vamos a llevar dos copias o dos juegos del genoma. Y entonces, pues cada copia es igual, ¿no? Con su cap, con su colita de polías. Vean que aquí viene pues una región intergénica, digamos, o promotora. Acá viene el primer gen, que es GAG. GAG es esas proteínas de la matriz, de la matriz, de la cápside y la nucleocápside. Esa es la proteína GAG o el gen GAG. Después viene el gen POL. El gen POL es la polimerasa, es la integrasa y es la proteasa, esas tres juntas. Y posteriormente viene el gen que codifica para EMF. EMF es de envoltura. Y entonces va a tener a las proteínas GP120 y GP41. Y pues ya, ¿no? Entonces esa es la estructura de nuestro genoma. Vean además que acá tiene una cosa como rara, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué dice ahí que es? Un RNA de transferencia. Exactamente, es un RNA de transferencia. Entonces, el genoma ya va acompañado con un RNA de transferencia que en realidad no es parte del genoma. Si nos fijamos bien, en realidad más bien está como alineado o acoplado al genoma porque es complementario a esta región.
Ahorita vamos a ver cuál es la importancia de eso en la multiplicación o en la replicación del genoma. Ujú. Antes de ver, obviamente, todo el ciclo de multiplicación, pues sí conviene aclarar por aquí algunas cuestiones, ¿no? Del genoma. Como yo les decía, las 3 proteínas principales pues van a ser GAG, POL y EMP. Pero vean que en realidad se producen varias proteínas más, BIF, BPR, TAT, BPU, REF, NEF, ¿no? ¿Cómo es que le puede hacer este virus para a partir de un solo mensajero, pues sintetizar toda esa variedad de proteínas? De entrada son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 proteínas con un solo mensajero. Partiendo la proteína. Partiendo la proteína, esa es una opción. Y de hecho, si sucede aquí, GAG se divide en la de matriz, la de cápside, la de nucleocápside. POL se divide en la proteasa, en la retrotranscriptasa, en la integrasa. Pero pues bueno, EMP se divide en la proteína, la SU de superficie o GP120 y la TMO transmembranal, que es la GP41. Entonces, ¿cómo le hará? O sea, sí, cierto, se cortan estas proteínas, pero ¿y todas estas BIF, BPR, TAT? O sea, ¿cómo se produce GAF y cómo se produce POL? ¿Cómo se produce EMP de un solo mensajero? Con un cambio del marco de lectura. Con un cambio de marco de lectura. Eso sucede justamente entre GAG y POL. De un solo mensajero, aquí GAG se sintetiza cuando el marco de lectura comienza aquí en esta parte y se sintetiza, ¿no? GAG. Pero si hay un corrimiento del marco de lectura, si ahora el ribosoma reconoce esta región y empieza a sintetizar aquí, como desde esta partecita, vean que incluso acá se traslapan, ¿no? Entonces aquí como por esta partecita cafecita, aquí si se empieza a sintetizar la proteína, entonces ahora se produce POL, pero no sucede lo mismo, por ejemplo, para EMP, para BIF, para BPR, para todas las demás. ¿De qué otra manera podemos a partir de un solo mensajero generar u obtener otros mensajeros? ¿Cómo se les ocurre? Que en realidad es algo que hace la célula también normalmente. Ya nosotros decíamos que en la célula eucariota, a diferencia de la célula procariota, no tenemos estos operones, ¿no? O sea, no tenemos un solo promotor y después diferentes genes, sino que siempre vamos a tener un promotor y un mensajero, y para cada mensajero se va a sintetizar una sola proteína, no se van a sintetizar más. Bueno, acá estas se pueden, digamos, cortar, y entonces, pues en realidad ya vas a tener diferentes proteínas, pues por cortes proteolíticos, pero aquí sí tenemos diferentes mensajeros. Y entonces, ¿cómo podemos a partir de un solo gen sintetizar diferentes mensajeros? Te decíamos que, por ejemplo, es la estrategia que se sigue para sintetizar las inmunoglobulinas, algunas de esas moléculas. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Splicing alternativo. Exactamente, Diego, por splicing alternativo. Entonces, eso es lo que sucede con estos mensajeros. Recuerden que siempre se va a sintetizar un precursor, o sea, porque de cada gen solamente se puede sintetizar o se puede transcribir un mensajero. Pero ese mensajero después se le pueden quitar los intrones, y entonces pues se pueden generar diferentes proteínas, ¿no? A partir de ese mensajero, incluso se pueden generar diferentes mensajeros, y eso es lo que sucede aquí. Aquí, este es el RNA genómico, o este es el principal RNA, pero este RNA se le puede quitar esta parte que va desde MA hasta, pues un poquito antes de la integrasa. Esto se consideraría como un intrón, se retira, y entonces ya nos queda el mensajero para producir BIF. Aunque bueno, toda esta parte no se traduce, pero bueno, no importa. Ese es el mensajero para BIF. Para BPR sucede algo similar. Se corta desde lo que sería donde inicia la matriz o GAG hasta un poquito antes, ¿no? De BIF.
y entonces ya tenemos el mensajero para BPR. Para TAG incluso el procesamiento es diferente. Se corta también más o menos toda esta parte hasta un poquito más adelante de BPR, pero también se corta esta parte que podría corresponder a la parte que codifica para ENF. Para REF es algo más o menos parecido, nada más que se corta aquí un poquito más, ¿no? Y aquí se corta también un poquito menos de ENF y entonces ya nos da lugar para REF. Para el caso del mensajero que codifica para la envoltura, vamos a cortar prácticamente toda esta parte nada más, ¿no? Todo lo que es de GAG y POL y un poquito de lo que sería BIF. Y pues para este NEF, pues casi que se le quita todo, más que una partecita aquí que no se traduce, pero vean que ahí ya nos queda un mensajero muy chiquitito, ¿no? Entonces, de esta manera, este gen, digamos, que es un solo gen, que en realidad nos produciría o se traduciría primero o nos daría un transcrito primario único, después se puede, por splicing alternativo, generar diferentes mensajeros. Se puede procesar, ¿sale? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, pues, para el ciclo de multiplicación. Hasta acá vamos bien, quedó claro la estructura del virus y pues cómo se producen sus diferentes proteínas. O sea, me refiero a los mensajeros, ¿no? ¿Cuántos mensajeros tiene que producir? Bueno, pues entonces ahora sí vamos a irnos a lo que es el ciclo de replicación o ciclo de multiplicación. Y entonces, como todos los virus, lo primero que tiene que hacer este virus, pues es adherirse y entrar a la célula. Entonces, vamos a ver. En un agrandamiento, digamos, de esa imagen anterior, vamos a ver que aquí este virus va a unirse, la glicoproteína 120 va a reconocer al receptor celular. ¿Cuál es el receptor celular? CD8. Es el CD4. Ay, CD4, sí, perdón, me equivoqué. Yo ahorita lo vi con el otro grupo, perdón, y hice otras modificaciones por ahí de unas diapositivas que me habían quedado chuecas y no modifiqué esta. Efectivamente, más bien el receptor es CD4, no CD8, fue un error ahí de switch, no sé. Entonces el receptor es el CD4. Entonces lo que va a suceder es que este virus va a reconocer al CD4. Pero acuérdense, creo que sí ya lo habíamos comentado, ¿no? Cuando hablábamos de las generalidades de la entrada del virus a la célula, que en realidad este virus no solamente necesita esa interacción. Una vez que GP120 se ha unido a CD4, CD4 va a cambiar un poquito de conformación, como que se va a acostar. Recuerden además que el papel principal de CD4 pues es participar justamente en este proceso de reconocimiento de los antígenos y de comunicación entre los linfocitos CD4, que son las células que van a infectar este virus. Bueno, las células que van a ser infectadas por el virus y otro tipo de células. Entonces, pues aquí lo que sucede es que esta activación o esta interacción entre esta glicoproteína 120 y el CD4 le hace pensar, ¿no? Como que confunde al CD4 y entonces pues acerca a estas partículas y lo único que va a lograr con este acercamiento pues no está interaccionando con otra célula obviamente, ¿no? Sino que lo que va a ocasionar es que este GP120 pueda reconocer a cualquiera de estas dos moléculas, al CCR5 o al CXCR4. Y entonces al hacerlo, al tener esta interacción, ahora GP120 se va a abrir, va a cambiar de conformación para ahora hacer que GP41 pueda exponer su péptido de fusión, se inserta aquí en la membrana y entonces ahora sí se lleve a cabo la fusión de las membranas. Entonces aquí el primer paso, uno es entrada por fusión de membranas. Y entonces, ¿qué es lo que va a entrar a las células? Si este virus ahora fusiona sus membranas,
¿qué es lo que va a entrar a la célula? Nada más genoma. la cápside con el virus. La cápside con el virus, pues con el genoma del virus, ¿no? Entonces aquí lo que entró fue la cápside y en el interior de la cápside, pues obviamente está la nucleocápside, que es pues esas proteínas que están íntimamente relacionadas con el genoma. Y además recuerden que dentro de la nucleocápside tenemos a estas enzimas, que son ¿quiénes? ¿Cuáles enzimas están ahí presentes? ¿Se acuerdan? ¿Proteasas? La proteasa, exactamente. ¿Cuál La otra? integrasa La integrasa. y la retrotranscriptasa. Exactamente, la retrotranscriptasa. Entonces la retrotranscriptasa. Muy bien. Entonces hasta acá vamos bien, ¿verdad? Bueno, ahora sí. ¿Qué es lo que puede pasar si nosotros tenemos esta situación? Está aquí la cápside, adentro de la cápside está la nucleocápside, está el genoma y tenemos estas enzimas, proteasa, integrasa, retrotranscriptasa. ¿Qué va a suceder con esa cápside? ¿Se va a degradar? Se puede degradar. ¿Y qué es lo que pasaría si esa nucleocápside se degrada? Se libera el genoma. Se liberaría el genoma. Y si se libera el genoma, ¿qué puede pasar? El genoma en realidad Puede comenzar a transcribirse. el genoma es un RNA que podría comenzar a transcribirse. Traducirse. A traducirse. Traducirse, perdón. Sí, yo creo que eso es lo que querías decir. Sí, entonces si la cápside se degrada, si se libera el genoma, pues se va a la traducción. Pero ¿cuál sería el problema de que este RNA mensajero se fuera directamente a la traducción? Déjenme regresar. La formación de las dobles cadenas, ¿no? Ah, no. La eso. formación de las dobles cadenas. No, porque se iría a la Ah, sí. traducción. Sí, me equivoqué. O sea, aquí este mensajero se va a la traducción y entonces nos empieza a producir aquí GAG y POL. Porque ese es el Sería único que- mensajero que tenemos. ¿Están de acuerdo? Este mensajero genómico. Y entonces aquí se nos traduciría nada más GAG, que es la de matriz, la de la cápside y la nucleocápside. Y pues se nos produciría POL. Porque aquí lo que puede suceder es que el ribosoma entre en este espacio y entonces nos produzca POL, que pues son estas, ¿no? La proteasa, la integrasa y la retrotranscriptasa. Pero ¿cuál sería el problema con eso? ¿Qué va a pasar después? Si vamos acá tenemos dos mensajeros que se están traduciendo y un montón de proteínas que se están generando. Pues no habría suficiente material genético. Porque Exactamente, estaría todo ese tiempo. seguramente el material genético pues estaría más bien ahí ya en los ribosomas y pues realmente no podría suceder nada más. Entonces realmente pues este camino no va. Aunque este es un RNA que ya es funcional, que lleva ahí su colita de polias y todo esto, pues realmente no le conviene al virus hacer justo ese paso, como de, pues mándalo luego a la transcripción. Entonces, ¿qué sucede? Más bien lo que sucede es que la cápside se queda, no vamos a decir que intacta, porque sí sufre una cierta
una cierta degradación. Vamos a ver aquí. La cápside va a sufrir una cierta degradación al entrar, ¿no? Ya no va a quedar tan compacta. Pero pues aquí lo que va a suceder primero es la retrotranscripción. Ese es el primer paso que se va a llevar a cabo, ¿no? Bueno, el primer paso biosintético, porque pues obviamente primero ya entró. Pero entonces aquí lo que va a suceder es la retrotranscripción. Entonces aquí vamos a poner en segundo lugar la retrotranscripción. ¿Y qué involucra eso de la retrotranscripción? La síntesis de DNA a partir del RNA. La síntesis del DNA a partir del RNA. Entonces aquí tenemos nuestra cadena de RNA de polaridad positiva. Entonces, ¿cómo va a empezar esa síntesis? ¿En qué dirección va la síntesis de ese DNA de polaridad negativa? O sea, aquí se tiene que sintetizar DNA negativo. Pues podría empezar por acá, ¿no? Del extremo 5', pues simplemente empezamos y sintetizamos nuestra cadena de DNA de polaridad negativa. Entonces aquí ya nos queda un híbrido, ¿estamos de acuerdo? Sí. Un híbrido que es de RNA y de DNA. ¿Y entonces qué sucede ahora? Todo esto sigue dentro de la cápside, ¿eh? La cápside, aunque si bien ya está un poquito laxa, pero no se ha deshecho. Ahora sí ya se podría liberar. Ya se podría liberar. Podría ser, pero imagínense que se libera esta cosa aberrante, rarísima, un híbrido de RNA con DNA en el citoplasma. Ah, no, pues. Desastre total para la célula, ¿no? Porque pues ya esa, o sea, imagínense si un RNA de doble cadena es una señal, pues ahora esta cosa así súper rara, pues peor, ¿no? Según recuerdo, lo que va a pasar es que se va a degradar ese RNA y bueno, también la retrotranscriptasa se va a encargar de formar, bueno, la cadena complementaria, pero ahora de DNA. Exactamente, se va a degradar este RNA y ahora se nos va a formar una cadena complementaria. Yo espero que se vea diferente, mi color azul. Mi cadena complementaria, pero ahora sí de DNA. De DNA que va de 5 a 3, pero este ya es DNA. Y entonces ahora sí tenemos como resultado un DNA de doble cadena. ¿Qué va a pasar con este DNA de doble cadena? Tiene que migrar. Este tiene que llegar al núcleo, porque también sería muy desafortunado, núcleo. Sería muy desafortunado que este DNA pues se libere acá en el citoplasma, ¿no? Entonces ese DNA tiene que llegar al núcleo. Entonces, de hecho, eso va ocurriendo de forma simultánea. Mientras que la cápside, así como otras cápsides de virus de DNA, como era adeno, como era herpes, esa cápside se va a encontrar en los microtúbulos de la célula y lo va a llevar hasta el núcleo. Entonces vamos a poner aquí nuestro núcleo, ¿no? Y entonces, mientras que esa cápside va migrando, pues en realidad lo que va sucediendo dentro de la cápside, pues es la retrotranscripción. No, pues este virus sí nos salió bien bueno, ¿no? Va haciendo varias cosas al mismo tiempo. Entonces vamos a poner que este es el núcleo.
Pero bueno, vamos a ver en realidad que esto de la retrotranscripción no es así tan simple, ¿no? Déjenme mostrarles aquí cómo sucede. Sí. Sí, nosotros les decía yo que hacemos un agrandamiento, ¿no? De lo que es nuestro genoma. Ay, vamos a ver esto. Mi genoma estaba así, ¿no? Teníamos su cap, su colita de polías, y les decía yo que aquí tenía una región que no codifica para nada, y después ya vienen pues los genes, ¿no? GAG, POL, EMP. Entonces, si nosotros hacemos un agrandamiento de este espacio pequeño, vamos a observar esto. Aquí está el CAP. Inmediatamente después del CAP viene una región que se llama R. Esta región R quiere decir repetido. Después viene una región que se llama U5. U5 quiere decir unique o una región única, o sea, no está repetida. Y después viene una región que se llama PBS. Si ustedes se fijan, esta región PBS es justo la que llevaba aquí este tRNA, ¿se acuerdan? Que yo les mencionaba en un inicio, que este genoma va acompañado aquí de un tRNA. Y pues después viene ya todo lo que es el resto de la cadena. Entonces eso más o menos lo intenté representar en estas pues líneas, porque no son otra cosa, ¿no? Líneas. Tenemos la región R, la región U5, la región PBS, después viene todo lo del GAG. Luego en estas dos rayitas pues sería lo que sería POL, EMP y todos los demás. Terminamos con NEF, que es el último gen. Y después viene una región única, 3, o sea, también una región que no es repetida, y después vean que viene otra región R, pues es el repetido, ¿no? Entonces, pues esta región repetida solamente está repetida. Valga la redundancia, en el extremo 5' y en el extremo 3'. Hasta acá vamos bien con la estructura del genoma. Y entonces, pues si esto va de 5 a 3 aquí, pues nosotros esperaríamos que de aquí empiece la síntesis, ¿no? De mi cadena negativa, que empiece aquí en este extremo y que vaya en dirección de 5 a 3. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vean aquí que tenemos un RNA de transferencia que está aquí asociado o está alineado a PBS. Y entonces, ¿están de acuerdo que aquí es 5' y aquí es 3'? Y entonces si aquí tengo un extremo 3', uno H ahí libre, y por aquí anda una retrotranscriptasa que igual que cualquier otra DNA polimerasa no puede empezar sin un iniciador, ¿dónde creen que va a empezar la síntesis de esa cadena negativa? En el extremo 3'. En el extremo 3', este extremo 3'. Y entonces aquí viene la polimerasa. Ahí reconoce porque pues ahí tiene el primer, ahí tiene el extremo 3', y empieza a sintetizar. Puta. Pues aquí, pues yo estoy viendo un problema gravísimo. Pues ya se me acabó el molde. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué sintetizo si ya no tengo más molde? Ya, acabé. Vámonos. ¿Qué puede suceder aquí? ¿O qué va a suceder? ¿Se podría circularizar? Se podría circularizar, exactamente, tenemos aquí una región R, pero aquí están de acuerdo que esto, pues esto es doble cadena, esto ya no se puede circularizar con nada más, pero acuérdense además, ya dijimos que esta retrotranscriptasa es bien buenaza, y además de sintetizar, también puede degradar, ¿no? También tiene esa acción de exonucleasa. Entonces, pues ya que está aquí, ya que no tiene nada más que sintetizar, va a degradar. Y entonces, ¿qué es lo que va a degradar? Esta partecita, ¿ya vieron? Borra o degrada lo que era la parte del repetido y la parte única 5. Y entonces ahora sí,
aquí ya nos queda, están de acuerdo que es el complementario a única 5 y el complementario a R. Si es complementario a R, efectivamente se puede circularizar y puede alinearse con R. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces hagan de cuenta que ahora voy a jalar mi genoma. Ajá. Ah, bueno, perdón. Se me olvida siempre. Este cachito, que ya es de DNA, por eso lo puse azul, se llama DNA negativo o negative DNA strand strong stop. Strong stop se refiere a, pues porque aquí se tuvo que parar, digamos, como a fuerza, porque pues ya no tenía molde, ¿sí? Entonces ya esto se degrada y están de acuerdo que pues esta región es complementaria a esta, entonces ahora voy a jalar esta cadena y lo voy a circularizar. Y entonces aquí me queda R, aquí me queda O3 y bueno, todo lo demás. Y entonces pues simplemente se me alinean. ¿Ya vieron cómo se acercaron y esta región se alineó? Y entonces ahora sí, ya como que hice un primer, ¿no? Ya de DNA desde el inicio, que ahora puede seguir la síntesis. Y entonces ya va la polimerasa sintetizando, 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 sintetizando toda la cadena negativa, que era la que nosotros habíamos puesto. ¿Sí? ¿Por qué todo este rollo? O sea, si ya tenía yo aquí mi cadena negativa, que iba de 5 a 3, ¿por qué no puso su primer aquí? ¿Por qué no mejor tenemos aquí el tRNA? Y de aquí empezamos a sintetizar. O sea, ¿por qué hacer ese rollo del strong, stop? ¿Qué ventaja evolutiva le da al virus empezar como de por acá y circularizarse y empezar y hacer todo este rollo? Y ¿Que no evitar quedan los extremos de RNA. huecos? ¿Cómo, Diego? Primero mi compañera Jimena. Ah, a ver, Jime. No, pues sí, nada más dije que así no quedaban los huecos. Ajá, Diego. Yo iba a decir que así evitaba tener extremos de RNA de doble cadena. Sí, evita tener extremos acá de RNA de doble cadena, cierto, pero recuerden que esto está en la cápsida, entonces en realidad eso no sería tanto problema, pero lo que mencionó Jimena sí sería un problema grave. Recuerden que bueno, este es un DNA ya, y recuerden que no pueden quedarse los primers de RNA. Entonces, el momento que esto se eliminaría, aquí al virus le quedaría un hueco que después ya no se puede rellenar. ¿Por qué? Porque cuando esto se borrara, cuando esto se borra y se nos pone aquí la otra cadena de DNA, pues aquí ya, obviamente ya esto se borró, ya no tendría forma de volverlo a sintetizar, ¿no? Entonces iría perdiendo información genética. Entonces, de esta manera, en realidad empezar de aquí y hacer un repetido además, ¿no? Esta parte repetida que ahora pueda unirse acá, vean que el DNA ya está empezando, no desde este cachito, o sea, no se está volando ningún cachito, sino que realmente está empezando desde la parte R. Entonces, de esta manera nos evitamos ese problema de que se vayan perdiendo secuencias por los primers que después se tienen que eliminar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro esa parte? Porque aunque en un principio nos parecía ilógico, como que empieza muy pegadito este extremo y nada más hace un cachito, ¿no? Pues porque en realidad ese cachito nos va a servir aquí como primer ya de DNA. Si fuera primer de RNA, pues lo tenemos que eliminar y se perdería ese cachito. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Entonces llega hasta aquí, hasta PBS. Vean que esta partecita en realidad, o sea, como que aquí la polimerasa no está quitando esa parte, no está quitando ese RNA. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora la RT, la retrotranscriptasa? Aquí ya se nos formó prácticamente toda la cadena de DNA. Nos falta nada más ese cachito de PBS. Pues bueno, aquí están de acuerdo que si sintetizáramos también nada más hasta este cachito de PBS, nos faltaría R, ¿verdad? Nos faltaría la parte que teníamos aquí, la única 5 y R, que fueron las partes que se borraron. ¿Cómo le hace este virus también para resolver ese problema? Porque entonces ahora tenemos el problema del lado contrario.
O sea, aquí ya resolví el problema de que esta parte R no se me vaya porque empecé a sintetizar por acá. Entonces, para sintetizar la cadena positiva va a ser algo parecido. Antes de como terminar aquí la síntesis de la cadena negativa, pues más bien lo que va a suceder es que este RNA se va a empezar a degradar. Ahí. Entonces va a empezar a degradar, va a degradar casi todo, excepto estas partecitas. Aquí muy cerca de esta región U3, va a dejar esta parte que es un PPT. Esto lo va a dejar y va a ir degradando, ¿Ya vieron que dejó este cachito? Este todavía es RNA, este verdecito. Este es el RNA que está todavía unido a PBS. Y entonces aquí, una vez que ya dejó este cachito, la polimerasa empieza a sintetizar de acá. Acuérdense que esta es la cadena complementaria, o sea, esta va de 3 a 5. Si nosotros dejamos aquí este cachito, aquí tenemos un extremo 3OH y va a empezar a sintetizar este cachito. Y lo mismo, o sea, como que estamos empezando, si estamos tomando este cachito como iniciador en esta región, esperen un momento, déjenme, este va de 5 a 3. Entonces, pues tendría que empezar de aquí, ¿no? Y entonces en realidad estamos dejando aquí un cachito que nos va a hacer la síntesis en esta dirección. Entonces, en realidad está haciendo lo mismo que nos hizo del otro lado. Está tomando aquí como iniciador un cachito, pero interno, muy cerca de U3, y entonces me va a empezar a sintetizar aquí esta cadenita, un DNA. Vean cómo va a empezar, cómo va a seguir aquí la síntesis. Hasta que me sintetiza todo, hasta acá, hasta PBS. Entonces aquí de nuevo me sintetizó una cadenita chiquita de DNA. Ya que tenemos esta cadenita chiquita de DNA muy pegada a este extremo, que pues en realidad sería el extremo contrario de donde tiene que ir la síntesis, de nuevo, si esto es complementario a PBS, pues esta es complementaria a esta azul fuerte, ahora quitamos este, ¿no? Ahora sí, retiramos el tRNA y ¿a dónde se nos va a unir? ¿A qué va a ser complementario? No sé si me explico. Recuerden que acá habíamos sintetizado prácticamente hasta acá, hasta justo antes de PBS, ¿no? Un cachito antes. Y este pues nos empezó a sintetizar todo esto, y nos agarró todavía este RNA. Entonces, en realidad, pues aquí nos está agarrando una partecita, ¿no? De lo que sería PBS. Y entonces esto puede alinear aquí, cuando se nos quita este tRNA. Y entonces aquí en realidad también estamos sintetizando algo parecido a lo que era el otro strong, stop, pero ahora de sentido negativo. Y entonces se elimina ahora sí ese PPT, se elimina este tRNA y esto se puede alinear. Esta parte que pues corresponde a PBS se va a alinear a PBS y entonces ahora sí vamos a poder seguir la síntesis de toda la cadena positiva. Así sigue la síntesis hasta que se le acaba el molde. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Tanto silencio. Más o menos. Más o menos. Un poco revuelto. Está un poco revuelto, exactamente. Porque recuerden, vamos a irlo dibujando aquí a ver si esto nos ayuda. Ya teníamos nuestra cadena, este va a ser de RNA. Nuestra cadena que iba de 5 a 3. Y entonces recuerden que se sintetizó aquí nuestra cadena de 3 a 5. Pero acuérdense que esa se agarró un cachito de R, ¿no?
O sea, tiene como que un cachito extra. Y entonces empieza a sintetizar la cadena negativa. Pero hasta acá, hasta la región PBS. O sea, como que acá nos falta un cacho. Esto es lo que tenemos en realidad. Ay, déjenme quitar esto. Ahora, si nosotros empezamos a degradar todo mi RNA, excepto aquí un cachito, que es PPT, este cachito me va a servir de molde, de iniciador. ¿Pero dónde me va a servir de molde? Este cachito va de 5 a 3. Entonces me va a empezar la síntesis para acá. Y ahora este cachito se puede alinear a esta. Bueno, es que acá en línea me queda como chueco, ¿no? Pero bueno, este cachito, como además recuerden que agarró un cacho más de los repetidos, y aquí además tenía mi tRNA, ¿con qué lo pondré? Déjenme agarrar otro colorcito. Es que tengo un montón de azules, verdes y los rojos no pintan. Pero bueno, a ver si nos queda así como, este era mi tRNA. Entonces, este cachito de tRNA en realidad me va a alinear aquí. Bueno, más bien este, ¿no? Porque empezó a copiar hasta el RNA. Este cachito es el complementario a PBS. Entonces, aquí esto se me puede volver a circularizar. Voy a jalar todo este. Y se me puede aquí circularizar. Y entonces ahora sí, se me va esta parte. Se me va esta parte que es RNA, que era ya lo único que me quedaba. Y entonces ahora sí puedo empezar a sintetizar el complementario. Y creo que aquí se nota claramente cómo esta parte y esta parte van a estar repetidos. ¿Sí? Aquí se notó cómo se circularizó otra vez como que lo mismo. Y esta parte me queda duplicada. ¿Qué es lo que se ve aquí? Como esta partecita de PPT me quedó todo esto, me llega hasta acá, hasta el tRNA. Y esta parte ya puede, una vez que estas RNA se van, se puede alinear con esta parte de abajo. Y entonces ahora sí seguir la síntesis de todo esto. Y entonces ahora sí ya tenemos la doble cadena, aquí se ve mejor. ¿Cómo quedaron repetidas estas regiones? Aquí tenemos U3, R y U5, y aquí otra vez tenemos U5, R y U3. ¿Sí? ¿Para qué les servirá al virus? Pues repetir esas regiones. Para empezar ya vimos, ¿no? El hecho de repetir pues va a evitar que se nos queden esos huecos, que si nosotros le pusiéramos un iniciador simplemente en donde termina y en donde empieza y donde termina el gen, o nuestro RNA mensajero, pues esos cachitos se irían. Entonces el hacer un primer como más adentro hace que estas regiones se me dupliquen. Entonces eso nos sirve para no perder nuestros genes, pero además estas regiones después cuando nosotros como que desenrollamos, digamos, este genoma, este DNA de doble cadena, estas regiones repetidas van a ser regiones que nos van a servir para que ahí para que ahí lleguen los factores de transcripción y lo reconozcan. Entonces, estas también van a ser señales para que pues nuestros factores de transcripción se puedan pegar ahí y se pueda hacer la síntesis de los RNAs mensajeros a partir de este DNA de doble cadena. Pero además estas señales también pues nos van a servir para la integración.
Ay. Vean, si nosotros comparamos pues el genoma de lo que es el virus y el genoma pues del DNA de doble cadena, pues de nuevo no hubo, ¿no? Vemos aquí estas secuencias repetidas. Bueno, estas secuencias que, esta sí era repetida, R, pero U3 y U5 eran únicas y aquí nos quedaron repetidas, ¿no? Por esta por esta acción de duplicar un poquito los extremos. Les digo, esto también nos va a servir para la integración. ¿Qué va a suceder en la integración? Al final de las secuencias de nuestro DNA de doble cadena o de nuestro DNA viral, vamos a tener este motivo o esta secuencia característica. Una citosina, una adenina y 2 nucleótidos que pueden ser cualquier nucleótido. Y del otro extremo, lo mismo. Aquí la integrasa va a actuar un poquito como actuaban estas enzimas de restricción. ¿Sí se acuerdan? Que va a cortar, pero no va a cortar así de forma pareja. O sea, no va a ser aquí un corte nada más de, pues corto las 2 cadenas así, sino que va a eliminar estos 2 nucleótidos y va a dejar aquí 2 extremos cohesivos o 2 nucleótidos que van a buscar como alinearse con alguien. De este lado, lo mismo. Entonces, estos extremos cohesivos pues van a buscar con quién alinearse. Entonces, la integrasa va a ser lo mismo que hizo acá, un cortecito, pero ahora en el DNA celular. Y entonces aquí donde se encuentre también como unas secuencias parecidas, sea con 2 nucleótidos, ahí va a cortar. Y entonces, una vez que ya me quedaron aquí extremos cohesivos y aquí también en mi genoma, pues están de acuerdo que esto se puede alinear aquí, estos se alinean aquí y ya nos queda una cadena única, ¿no? Aquí viene el DNA de la célula, después viene aquí el DNA del virus y aquí donde termina el DNA del virus otra vez viene el DNA de la célula. ¿Sí? ¿Sí vamos bien, chicos? Más o menos. ¿Más o menos? A ver qué es lo que no queda tan bien. Nos regresamos, no se preocupen. Tenemos media hora, porque ahora no me van a traer a mis hijos. Es que me sigo perdiendo con lo de la circularización. Sí, bueno, es que yo creo que esto de la circularización es un poquito como cuestiones de la imagen, o sea, no es que este genoma tenga que ir circular, ¿no? Obviamente están cercanos porque pues ahí lo lleva la integrasa. Esto no está alineado con esto, simplemente van, déjenme ver si aquí tengo un par de cosas que nos puedan ayudar. Vamos a ver si podemos hacer algo con esto. Suponga que este es mi DNA de doble cadena, ¿no? Ahí va, del virus. Este es mi DNA de doble cadena del virus. Déjenme quitar esto. Y este es mi DNA de doble cadena de la célula. Entonces el de la célula pues está ahí, ¿no? Vamos a dejarlo acá. Déjenme lo pego acá mejor para que quede como... A ver si no se saca. Y se va a sacar. Bueno, ahí está el DNA de la célula. Y entonces lo que va a hacer la integrasa, pues sí lo trae así, pero no lo trae como unido covalentemente, sino que lo trae, hagan de cuenta que lo agarrará así, ¿no? O sea, no está circularizado, sino simplemente pues está siendo arrastrado por esta integrasa. La integrasa lo va a cortar estos extremos de tal manera que me queda algo así.
Y de este lado lo mismo. Me va a quedar algo así. Pero, o sea, no está circular, simplemente va ahí como junto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con este de la célula? El de la célula también lo tiene que cortar. Déjenme ver con las tijeras. Pero también lo mismo, el de la célula no lo va a cortar como así parejo, sino que lo va a cortar como de un lado un poquito más y del otro lado un poquito más, ¿no? Entonces de esta manera también nos queda como, pues como un poquito chuequito. Entonces ahora esta partecita verde va a alinearse con esta y entonces ya me queda ahí. ¡Ay! Se me fue mi imagen. No, sin compartir. Entonces me va a quedar así. Y de este lado también esto se va a alinear acá y me queda así. Y entonces ya vean que ya me quedó integrado mi DNA viral, que era el dorado con plateado, y mi DNA celular. Déjenme lo uno para que nos quede. Y entonces ya nos queda de esta manera. No sé si ya quedó un poquito más claro. O sea, no es tanto que realmente estén, ay, ya se me desarmó todo el asunto. No es tanto que realmente estén circularizados, sino que pues simplemente pues está ahí la integrasa. ¿Sí? No sé si ya quedó un poquito más claro. Sí, ya, más o menos. Sí, porque aquí el punto es que estos dos no están alineados, o sea, simplemente como que los lleva la integrasa. Ahora sí, una vez que este DNA de doble cadena se integró al genoma de la célula, ¿qué es lo que va a suceder? Decíamos que está el genoma de la célula y aquí ya me quedó mi genoma viral integrado. ¿Qué creen que pueda suceder en este punto de la vida? La transcripción. Exactamente, aquí ya va a ocurrir la transcripción. Y entonces, pues aquí se me van a empezar a generar, en realidad se me va a empezar a generar un mensajero, ¿estamos de acuerdo? Este mensajero. Este mensajero que en realidad es el genoma del virus. Pero recuerden que también se tienen que formar los otros mensajeros más pequeños. ¿Que cómo se formaban? Aquí, ¿se acuerdan? Por splicing. Por splicing. Entonces este mensajero como grandote, pues simplemente pues sucede el splicing y entonces ya me va a generar, ay, ya se me cayó mi mensajerito. Ya me va a generar pues otro mensajero, ¿no? Más pequeño. Y entonces me va a empezar a generar todos los mensajeros necesarios. Y entonces ahora sí, ¿qué va a suceder con esos mensajeros? Esos mensajeros van a salir del núcleo y se me van a empezar a producir. Déjenme hacer mi núcleo aquí más chiquitín, porque me va a hacer falta espacio acá afuera.
Entonces me van a empezar a salir todos esos mensajeros y se van a empezar a formar, ¿están de acuerdo? Todas las proteínas del virus. ¿Cuáles son las proteínas del virus? ¿Qué proteínas se me están formando ahí? Y aquí están saliendo también los mensajeros, ¿no? Siguen saliendo mensajeros. Se me están formando todas las proteínas del virus. ¿Y qué puede suceder? Para empezar, pues todas las proteínas GAG, pues me van a empezar a formar la cápside, ¿estamos de acuerdo? Entonces me van a empezar ahí a formar pues una buena cantidad de cápsides. Y estas cápsides pues pueden empezar a integrar a los mensajeros. Y entonces se me van a empezar a formar las cápsides con el mensajero dentro, ya con el genoma, digamos, ya completas. Y luego, ¿qué me hará falta? Las proteínas de matriz. Las proteínas de matriz. Acuérdense que la proteína de matriz va junta. Acuérdense, vamos a acercar esto. Que aquí va la proteína de matriz, va la proteína de cápside y de la de nucleocápside. Acá. Todas esas ya van juntas. ¿Qué me hace falta? Que se dirija a la parte de la membrana que tienen las proteínas. Exactamente, que esa se dirija a la parte de la membrana que tiene las proteínas y entonces pues este virus ya va a salir aquí por exocitosis. Ay, acá arriba. Entonces aquí viene lo que sería el ensamble y aquí la salida. Un cachito. Por exocitosis. Pero pues como que todavía nos falta algo, ¿no? Los virus me están saliendo de esta manera. Todos los virus que salen aquí me salen así. Me van a salir inmaduros. Ahí actúa la proteasa, ¿no? Para permitir la maduración. Exactamente, entonces aquí todavía fuera ya de la célula tiene que suceder la maduración. Y aquí va a participar la proteasa. Efectivamente. Nada más sí me gustaría comentarles que, bueno, obviamente las proteínas principales del virus pues son GAG, POL, EMP, ¿no? Y pues se ve justamente aquí el papel. GAG, POL, bueno, GAG va a empezar a formar las cápsides. También esta es la proteína o esta cápside ya formada, pues es la que se va a dirigir a la salida y se va a llevar todas las otras proteínas que son las de la envoltura, ¿no? Pero también, y bueno, obviamente también se va a asociar esa GAG, se va a asociar a las enzimas, a la integrasa, a la polimerasa, etcétera. Pero también hay otras proteínas que decíamos que eran importantes. Que son, por ejemplo, todas esas chiquitas que decíamos, así como que las dejamos un poquito al aire, pero sí es importante comentarlas, ¿no? TAT, por ejemplo, va a aumentar la cantidad de RNA viral.
Ujú. Esto va a ser aquí cuando pues ya tenemos la integración del genoma y va a ocurrir la transcripción. Acá va a participar TAT. Ujú. Seguramente va a funcionar como una especie de factor de transcripción, ¿no? Al estar pues aumentando aquí la cantidad de mensajeros. Porque una vez que este genoma ya se integró aquí a la célula, pues la célula la verdad es que no tiene forma de distinguir, pues es un RNA viral, lo tengo que transcribir más o menos, ¿no? O sea, aquí va a suceder nada más la transcripción dependiendo de los factores de transcripción que estén ahí cerca. Entonces, si por ahí por caso, pues no se transcribe, pues ahí se queda. Entonces, realmente TAT pues va a ayudar a esa transcripción, ¿no? También la proteína REF tiene que ver aquí con el splicing, de la forma que se va a hacer el splicing de los diferentes RNAs. BIF es una proteína que todavía no se sabe bien su función, pero se ha visto que mejora la infectividad del virus en las células. BPR y NEF se ha visto que son importantes para la replicación in vivo en modelos animales, pero también no se sabe exactamente cuál es el papel fundamental, ¿no? También hay otra proteína que se llama BPU que va a ayudar a que el virus salga de la célula. Entonces, seguramente tendrá que ver aquí con el ensamblaje. Y BPX pues también tiene que ver en la replicación en células que no se dividen, porque otra cosa es que una vez, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que este genoma se integró a la célula, el genoma viral, pues si esta célula que es un linfocito que se puede dividir, se divide, pues ya ahora tenemos en lugar de una célula infectada, 2 células infectadas, ¿sí? Entonces, pues ahí también vamos a tener la multiplicación del virus, pero también en células que no se dividen, pues BPX nos ayuda a que haya más copias de este genoma. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, aquí ya nada más para que vean que esto de la maduración del virus no solamente sucede en los esquemas, como lo pusimos aquí, sino que realmente en el microscopio electrónico se ve cómo es que cambia totalmente la conformación de estas proteínas y de la estructura viral cuando el virus madura. Aquí vemos la membrana no se ve muchos cambios, aunque bueno, aquí sí se ve un poquito más densa porque pues obviamente las proteínas de matriz ya también se acumularon o se pegaron más a la membrana. Y como estas proteínas de la cápside se separan, pues ya aquí ya se ve la cápside, ¿no? Cómo está formada con esa estructura como típica, como cónica o no, o de bala. Mientras que aquí simplemente se veía como esférica, digamos, alrededor de esta, bueno, más bien abajo justamente de la membrana. Y pues bueno, ¿cómo sale el virus? El virus puede salir de varias maneras. Puede salir así simplemente como yo les puse aquí en mi pizarrón, ¿no? Que pues luego no me queda mucho espacio para hacer otras cosas. Pero bueno, simplemente llegando hasta la membrana y arrastrando la membrana. O puede ser que, por ejemplo, aquí en estos exosomas o en estas vesículas que también están expresando a la proteína, la glicoproteína, aquí se ensamblan las cápsides y aquí se queden las partículas virales y simplemente salgan, ya sea porque toda la vacuola sale y se libera, ¿no? O porque hace como una especie de canal. Y vean, aquí se ven fotos de una célula, cómo está saliendo estas partículas a través de un canal. ¿Sí lo ven? Este canalito. También puede ser que se formen algunas vesículas, que en realidad sería casi el mismo camino que esto, pero resulta que aquí, recuerden, por la misma interacción de las células, pues muchas veces estas células, otras CD4, están aquí como sensando, interaccionando con estas, y entonces aquí mismo infectar a la vecina, ¿no? Por alguna interacción que tenga. O a veces también se puede formar como una gemita, ¿no? O un urópodo se llama, pero sería como una cosa parecida a una gemita,
en donde se van a acumular estas proteínas, se van a ensamblar aquí y van a empezar a salir. Y bueno, esto se vio, por ejemplo, aquí es una célula que tiene este urópodo y vean aquí, incluso como en el chipotito, se ve ahí como si tuviera una lucecita. Pues esa lucecita no es más que proteínas del virus que están marcadas y que se ve cómo se están expresando principalmente en esta región y cómo se están ahí ensamblando y saliendo los virus. Entonces, pues vean que la salida por exocitosis incluso puede ser como muy diversa, no solamente nada más, pues jala así de la membrana y ya, sino que sí puede ocurrir por diferentes maneras. Esto obviamente pues depende de la cepa del virus, va a depender de la célula. Si las células de por sí forman este tipo de vesículas, pues el virus va a aprovechar esa forma de salir, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Ya nada más para hacer un resumen. Recuerden que el virus va a llegar a la célula, se va a adherir a la célula, va a entrar y lo primero que va a ocurrir es la transcripción reversa dentro de la cápside. Esto obviamente lo hace la transcriptasa reversa, aunque también se ha visto que, por ejemplo, la RNasa H y BIF juegan un papel aquí en esta transcripción reversa. Una vez que nuestro DNA de doble cadena se ha formado, se lleva a cabo la integración por la integrasa y también se ve que BPR juega aquí un papel importante. Después viene la transcripción. Se liberan estos RNAs y pues se traducen en proteínas. Aquí en la transcripción pues se ve que TAT y REP son importantes, ¿no? Como decíamos, como factores de transcripción y REP pues en el splicing. Y después pues ya viene el ensamble. El ensamble está dirigido principalmente por GAG, que es estas proteínas de la matriz, de la nucleocápside, de la cápside, pero pues también tiene que ver obviamente la polimerasa. Y pues también aquí se ha visto que NEF y BPU pues pueden estar involucradas. El virus se ensambla, sale por exocitosis y fuera de la célula se da la maduración. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿No? ¿Por qué se debe que la maduración sea hasta que el virus salió de la célula? Lo que sucede es que estas proteínas, para que se puedan ensamblar, pues tienen que tener justamente esta conformación un poquito más tubular. Si se cortaran antes, lo más probable es que no pudieran interaccionar, porque tendrían que empezar por interaccionar entre ellas. Además, si nosotros vemos, déjame poner otra vez la imagen. Si nosotros vemos la conformación de las proteínas acá desde la estructura, pues es diferente, ¿no? Cuando están todavía pegadas a cuando están separadas. Entonces sería muy posible o muy probable que pues cuando estas proteínas, creo yo que especialmente, por ejemplo, estas proteínas de la cápside, que aquí ya tienen una conformación totalmente diferente, pues sería muy difícil que interaccionaran con la proteína de la matriz y que se ensamblaran de forma correcta. Mientras que están aquí de esta forma tubular. De hecho, si se fijan, estando así de forma tubular, bueno, aquí en realidad es como si lo cortáramos, pero en realidad esto corte o esta estructura parece mucho, por ejemplo, a las cápsides icosaédricas, ¿no? Que se forman en otros virus. Entonces se forma la estructura icosaédrica, capta al genoma y después esta misma estructura icosaédrica que queda como muy esférica o más esférica que de otra manera, es más fácil también que interactúe con estas proteínas, ¿no? Que están en la membrana. Seguramente si se hacen estos cortes a priori, estas interacciones no serían posibles y no se podría ensamblar. Ahora, seguramente el hecho de que a lo mejor no maduren aquí al momento que va saliendo, pues tiene que ver con el ensamblaje, pero a lo mejor también sea una cuestión de tiempo, que a lo mejor sí ya están acá formadas las cápsides, ¿no? Esta cápside se empieza a asociar con las membranas y simplemente va saliendo. Y entonces a lo mejor ahí, a lo mejor ya asociadas ya pueda
además ya está aquí muy cerca de la proteasa, ya pueda empezar a hacer todos esos cortes, pero tal vez el virus pues ensambla o sale incluso antes de que pues esta proteasa vaya haciendo todos esos cortes, pero en realidad ya dentro de esta estructura, aquí y fuera de la célula, la proteasa puede seguir siendo funcional. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, algo que podamos resolver en un par de minutos? Creo que no. Bueno, entonces la siguiente clase, si no me equivoco, vamos a hacer un resumen, cuando ya casi iba yo como a la mitad aquí de este virus, me acordé que no habíamos terminado la parte de herpes. ¿Se acuerdan? Que nos quedamos en la salida, pero ya más así como, sale por exocitosis y ya. Les dije por ahí que les iba a comentar que por ahí tiene una salida herpes bastante interesante porque hace intercambio de membranas y algunas cosas. Bueno, ya no le expliqué aquí, pero la explicamos en la siguiente clase, que además es como un resumen de todos los ciclos que hemos hecho. Vamos a ver ahí la tabla comparativa, entonces no se les olvide traer su tabla comparativa. Ya nos tocaría el lunes, ¿no? Híjole. Yo creo que nos conectamos desde las 8 para ir haciendo la tabla comparativa entre todos y en lo que yo voy a dejar a mis hijos, pues bueno, ya regresamos para hacer todo eso, ¿no? Pero nos conectamos el lunes a las 8.